Sabes, la parálisis del sueño es una experiencia bastante inquietante que puede ocurrirle a cualquiera, en cualquier lugar, ya sea en tu casa habitual o en un nuevo entorno. No necesariamente está relacionada con el cambio de casa, pero es interesante entender cómo funciona. Imagina que estás durmiendo profundamente y de repente te despiertas, pero no puedes moverte ni hablar. Tu cuerpo está completamente paralizado, y eso en sí mismo puede ser bastante aterrador. A menudo, durante estos episodios, las personas sienten una presión en el pecho, como si algo pesado estuviera encima de ellas, y pueden experimentar alucinaciones vívidas. Esto podría incluir la sensación de que hay una figura oscura o una entidad extraña en la habitación. La razón detrás de todo esto es que la parálisis del sueño se produce debido a una especie de desorden en el ciclo normal del sueño REM, esa fase en la que solemos soñar y en la que nuestros músculos están naturalmente paralizados para evitar que actuemos nuestros sueños. La parálisis del sueño ocurre cuando esta parálisis temporal continúa después de despertarnos de un sueño REM, dejándonos atrapados en una especie de limbo entre el sueño y la vigilia. Ahora bien, ¿por qué mencioné la posibilidad de que esto pueda aumentar cuando cambias de casa? Bueno, no es que la mudanza en sí causa la parálisis del sueño, pero estar en un nuevo entorno puede provocar un poco de estrés o incomodidad, lo que podría aumentar la probabilidad de experimentarla. Además, el estrés asociado con la mudanza o la adaptación a una nueva casa también puede ser un desencadenante para algunas personas. La buena noticia es que, en general, la parálisis del sueño no es peligrosa por sí misma. Los episodios suelen ser breves y terminan cuando recuperas la capacidad de moverte. Sin embargo, la experiencia puede ser angustiante y perturbadora. Si esto te está sucediendo con frecuencia y te preocupa, te recomiendo buscar orientación de un profesional de la salud. También puedes tomar medidas para mejorar la calidad de tu sueño, reducir el estrés antes de acostarte y mantener una rutina de sueño regular, lo que puede ayudar a minimizar la probabilidad de experimentar parálisis del sueño. En resumen, la parálisis del sueño es una experiencia extraña que puede ocurrir en cualquier lugar, no necesariamente relacionada con el cambio de casa, pero es importante entenderla y buscar ayuda si es necesario. Tal y como es la siguiente experiencia que le sucedió a una suscriptora. Hola mundo paranormal, quiero contarte mi experiencia, la cual es muy parecida a muchas que has contado, pero con algo muy peculiar. Espero que te guste. Hace más de 5 años, mi esposo logró adquirir una casa de interés social. Esta casa ya había sido usada, por lo cual estaba algo maltratada. Cosas que, como tal, no nos importaron, pues al fin de cuentas ya era nuestra. Yo tengo 2 hijos, los cuales ya iban en ese entonces a la escuela, por lo que yo siempre me quedaba sola en la casa. La casa, a pesar de su estado, tenía un encanto especial. Era una de esas viviendas que, con el tiempo y el esfuerzo, podía convertirse en un verdadero hogar. Sin embargo, pronto comenzaron a suceder cosas extrañas que nos hicieron cuestionar nuestra elección. Un
Un día estaba en la sala tomando un café cuando, de la nada, escuché en el cuarto de mis hijos caer como una canica. Lo raro de esto es que no había nadie. El sonido era tan nítido y real que me dejó perpleja. Mi primer instinto fue dirigirme al cuarto de mis hijos, pero cuando llegué allí, no había rastro de nada que pudiera haber causado ese sonido. No le di mucha importancia en ese momento, tratando de convencerme de que había sido una ilusión auditiva. Sin embargo, los sucesos extraños no tardaron en continuar. Días después, me ocurrió algo aún más escalofriante. Mi esposo solía levantarse temprano todas las mañanas para trabajar en su canal de videos. Esa ocasión no fue diferente. Se levantó como siempre temprano, mientras yo seguía profundamente dormida. Pero aquí tiene lo extraño: en mi sueño me vi a mí misma acostada en la cama, sin poder moverme. Era una sensación aterradora de parálisis del sueño. Entonces sentí una presión en las costillas, una presión real y tangible que me hizo angustiarme aún más. Luché por moverme, pero estaba atrapada en mi propio cuerpo. Cuando finalmente pude voltear la cabeza, vi a mi esposo arriba de mí, con una mirada de odio que me heló la sangre. Intenté gritar, pero mi voz no respondía. Desesperada, finalmente logré liberarme de esa pesadilla y salí corriendo de la cama. Descendí las escaleras con el corazón latiendo desbocado. Cuando llegué al piso de abajo, me estremecí al ver a mi esposo sentado como todos los días frente a su computadora, exactamente como no había visto en mi sueño. En ese momento me di cuenta de que lo que experimenté fue más que un simple sueño. Era una experiencia aterradora que se sentía demasiado real. Le conté a mi esposo lo que había sucedido y su rostro reflejaba preocupación. Me dijo que había escuchado historias de personas a las que se les subía el muerto, una especie de parálisis del sueño agravada por presencias inexplicables. Comenzamos a investigar más sobre la historia de la casa, buscando pistas que pudieran explicar estas extrañas experiencias. Lo que descubrimos sobre la casa y sus antiguos ocupantes nos dejó aún más inquietos. ¿Estaría nuestra casa marcada por fenómenos paranormales? ¿O sería solo una serie de coincidencias inexplicables? La incertidumbre y el miedo comenzaron a apoderarse de nuestras vidas y estábamos decididos a desentrañar el misterio que rodeaba nuestra casa. Si te gustó el video, déjanos tu me gusta y suscríbete al canal para más contenido como este. Si tienes alguna experiencia paranormal para compartir, no dudes en enviárnosla